Hola, ¿qué tal hermanos, amigos en Cristo Jesús, amigos de YouTube, amigos de Facebook? Que el Señor les bendiga. Estamos muy agradecidos con nuestro Dios por darnos una oportunidad más de estar aquí. Vea qué hermosa tarde el Señor nos ha regalado. La verdad, lo que me ha motivado a compartir la palabra de Dios es la maravillosa tarde que Dios nos permite vivir aquí en nuestra bella ciudad. No podemos dejar de compartir, no podemos dejar pasar la oportunidad de decirte que hay solución, de decir que no estás solo. No podemos dejar pasar la oportunidad para decirte que hay poder en la oración. Cuando nosotros oramos, todas las cadenas que de alguna manera enfrentan nuestra vida, y parece ser que enfrentamos momentos difíciles. En realidad, ¿no te ha pasado que aunque eres cristiano, hay situaciones que no puedes quitártelas? Hay problemas, hay dificultades que tú dices, ¿por qué no se terminan? ¿Por qué no puede terminar esta situación tan desagradable? Si tú eres cristiano, puede pasarte esto también. Si tú no eres cristiano, principalmente quiero decirte que hay cadenas atando tu vida, las cadenas del pecado, las cadenas del error, las cadenas de la falta o de la necesidad que hay de conocer a un Salvador, de conocer a un libertador. Hoy quiero decirte que me lleva la palabra de Dios a recordar cuando un siervo de Dios fue liberado de la cárcel. No sé si tú alguna vez has estado en la cárcel. No sé si tú alguna vez has estado de alguna manera atado, ¿sí? Encadenado físicamente. Pero déjame decirte que a veces nuestros pensamientos, a veces situaciones que enfrentamos en la vida, personas, con familiares, simplemente a veces en nuestro interior, enfrentamos cosas difíciles, enfrentamos situaciones adversas. Y quiero decirte que Cristo tiene poder para romper las cadenas. Tal vez tú puedes identificar en esta hora algunas cadenas que te atan, algunas cadenas que te tienen atado y no te dejan avanzar, y no te dejan servir a Dios, y no te dejan de alguna forma avanzar en lo que Dios quiere para ti. Déjame decirte que la palabra de Dios es poderosa. La oración a nuestro Dios es poderosa, pero sobre todo, por sobre todas las cosas, nuestro Dios a quien queremos clamar en esta hora es poderoso para liberarte de cualquier atadura, para liberarte de cualquier cadena. Tal vez tú que me estás escuchando puedes identificarte y decir, ok, es en serio, es verdad lo que está hablando, porque yo me siento atado, me siento atada. No he podido salir de esta situación, no he podido salir adelante. Déjame decirte, te quiero compartir un pasaje de la palabra de Dios, unos minutos solamente. Es una reflexión, es una palabra de ánimo, es una palabra de aliento, una palabra que puede ayudarte a poner tu esperanza en Cristo Jesús. La Biblia en el libro de los Hechos, capítulo número 12, menciona que Pedro, siervo de Dios, estaba encarcelado, estaba pasando algunas noches en la cárcel a causa de predicar la palabra, a causa de predicar el evangelio. La razón muy sencilla, era encarcelado por hablar de Dios, por hablar de Cristo, por hablar de la salvación. Muchas veces tú como cristiano enfrentas luchas, enfrentas pruebas y parece que estamos encadenados y vienen dificultades en las cuales no podemos salir. Venimos a la iglesia, oramos a Dios, clamamos a Dios, alabamos a Dios, servimos a Dios, pero aún así hay situaciones que duran meses y hasta años. Todo eso es porque hay cadenas que no se han roto. Y tenemos que aplicar la oración, tenemos que aplicar el ayuno, tenemos que aplicar la lectura, la reflexión, tenemos que aplicar todas las cosas necesarias para que nosotros podamos ser liberados. Pedro estaba encarcelado. Dice la Biblia en Hechos capítulo 12, verso 6 en adelante: y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel.
Y he aquí que se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado le despertó diciendo, levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Qué preciosa palabra. Y las cadenas se le cayeron de las manos. No importa quién seas, no importa qué tan buen siervo seas, no importa que seas Pedro, seas Pablo, no importa que seas el mejor predicador o el mejor adorador o el mejor líder de alabanza. Siempre habrá situaciones que vas a necesitar clamar a Dios. Siempre habrá situaciones en las cuales tenemos que esperar la presencia de Dios. Pedro es liberado por Dios, por la presencia de Dios, por la mano poderosa de Dios. Dice la Biblia que se le presentó un ángel. Y dice la palabra de Dios que luz resplandeció en la cárcel. A veces hay días, hay semanas, hay noches en las cuales parece ser que la oscuridad y la noche y el problema nunca va a terminar. Hay noches largas donde quisieras que ya amaneciera, donde quisieras que resplandeciera la luz del nuevo día. Y tal vez esté pasando usted un problema, una prueba, una lucha. Pero déjame decirte que así era la noche de Pedro. Había oscuridad, pero dice que la luz del ángel del Señor resplandeció en la cárcel. Y eso es lo que necesitamos. Y eso es lo que necesitas tú, querido amigo, querido hermano, que la luz resplandezca en medio de tu problema. Que la luz resplandezca en medio de tu prueba, de tu oscuridad. Que la luz resplandezca en medio de tu dificultad. Eso es a través de clamar, a través de orar, a través de la intercesión en oración. Nunca saldrás de tu problema si no clamas a Dios. Nunca saldrás de tu problema si no permites que sea Dios el que haga la obra. Dice que levantándose pronto quiere decir que Pedro obedeció inmediatamente a la voz del ángel del Señor. Pedro obedeció inmediatamente a la voz que Dios le decía. Por ejemplo, en esta hora, tú estás escuchando un mensaje que Dios te dice, levántate, cree, yo puedo liberarte, yo puedo ayudarte, yo puedo romper esas cadenas, las tuyas, las de tu esposo, tu matrimonio, las cadenas de tus hijos, yo puedo liberarte, puedo romperla, pero tienes que levantarte pronto, tienes que obedecer pronto. Y dice que las cadenas se le cayeron de las manos, las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel, cíñete y átate las sandalias, y lo hizo así. Y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. Cuán importante es la obediencia. En medio de la prueba necesitamos ser obedientes. A veces en medio de la prueba lo que escuchamos es, tienes que orar. En medio de la prueba lo que escuchamos es, hermano, confía en Dios. Hermano, busca a Dios. Hermano, clama a Dios. Y muchas veces no somos obedientes, solamente decimos que sí, pero no oramos, no clamamos, no aplicamos días de ayuno para fortalecernos espiritualmente, sacrificar un poquito nuestra carne y fortalecernos espiritualmente. La obediencia a la voz de Dios en medio de la prueba es fundamental para que las cadenas se rompan. ¿Qué tan obediente eres tú a la voz de Dios? Somos tan a veces incrédulos a lo que Dios puede hacer, lo que Dios puede decirnos que hagamos para poder ser libres. Pedro levantó pronto y las cadenas se le cayeron de las manos. Dice la palabra de Dios que el ángel del Señor le dijo, hey, envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. A veces Dios va a obrar de una forma que ni tú te la vas a creer. Dios obra de muchas maneras, de algunas formas que parece imposible que esto suceda, pero tienes que creerlo. Así es nuestro Dios. Dios hace lo que para el hombre es imposible. Lo que para ti y para mí es imposible, para Dios es posible. Y Dios trabaja de muchas formas diferentes a las cuales tú y yo podemos y pensamos y queremos trabajar. Dios actúa de muchas formas. La Biblia dice, habiendo pasado la primera puerta y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad. Escucha esto, la cual se les abrió por sí misma, y salidos pasaron una calle, y luego el ángel del Señor se le apartó de él. Querido hermano, dice la Biblia que se rompieron las cadenas,
se abrieron dos puertas, se pasaron dos guardias y se abrió la puerta de hierro. La puerta más grande, la más fuerte, la que impedía que Pedro fuera libre, que pudiera salir. Todo esto lo hace el Señor. Cuando el Señor rompe cadenas, cuando el Señor abre puertas, tú puedes salir de cualquier oscuridad, de cualquier calabozo, de cualquier cárcel. Puedes ser libre de cualquier cadena que te esté atando, aún como siervo de Dios, aún como cristiano, o aún sin conocer a Cristo. Hay cadenas que Cristo quiere romper. Todo esto de cadenas rotas, puertas abiertas, lo hace el Señor. Pero tienes que creer y tienes que ser obediente. Medita un poquito en ese problema más grande que tienes ahora. Medita un poquito en tus enemigos que ya por meses, por semanas, por años has tenido. Y no han dejado de castigarte, no han dejado de juzgarte, no han dejado de señalarte, no han dejado de hacer la vida, no te han dejado de hacer tu vida como seco de cuadritos, ¿verdad? Pero tú necesitas confiar en Dios. Tal vez algo no estás haciendo bien. El Señor se encarga de nuestros enemigos. El Señor se encarga de nuestras enfermedades. El Señor se encarga de nuestros problemas, de nuestras dificultades, de nuestras dudas. El Señor hace cosas maravillosas, pero debes de creer lo que Él puede hacer. Hermanos, la clave está en lo siguiente que acabamos de leer aquí. ¿Qué fue lo que movió la mano de Dios? ¿Qué fue lo que movió al ángel del Señor llegar hasta la cárcel donde se encontraba Pedro, custodiado, durmiendo entre dos soldados, confiado que Dios iba a hacer algo? Porque así es Dios. Y así era Pedro, confiaba en que Dios iba a hacer algo especial. La Biblia dice, entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Escucha esto. Donde muchos estaban reunidos orando. ¿Qué crees que estaban haciendo los hermanos en la casa de María? ¿Qué crees que estaban haciendo? Estaban orando. ¿Por quién crees tú que estaban orando? Exactamente, por Pedro. La oración de la iglesia, la oración de tu familia, la oración tuya, tiene un gran poder cuando oras confiando en que el Señor va a hacer cosas maravillosas. Aquí el asunto es que la iglesia estaba orando por Pedro y todavía estaban orando cuando ya Pedro había sido liberado y estaba ya en su misma casa tocando la puerta. Muchas de las veces cuando tú confías en Dios, cuando tú clamas a Dios, las cosas van a suceder tan rápido, de tal manera que ni siquiera todavía terminas de orar y cuando ya Dios se ha contestado tu petición. Todavía ni siquiera te levantas, ni siquiera abres tus ojos, ni siquiera te levantas de donde estás postrado de rodillas y ya Dios te ha liberado, ya Dios liberó a Pedro. Qué maravillosa es la oración, qué poderosa es la oración. Así que mis amados hermanos, encontramos en este pasaje, encontramos en esta lectura lo que Dios hace, lo que Dios realiza cuando confiamos en Él. ¿No te gustaría que Dios rompiera tus cadenas? ¿No te gustaría que Dios quebrara la cadena de tus hijos, de tu esposo, de tu esposa en tu matrimonio? Cadenas que han traído amargura, cadenas que han traído odio, cadenas que han traído celos en tu matrimonio, cadenas que han desviado a tus hijos del camino de Dios, cadenas que han traído personas que en lugar de ser bendición han sido maldición para tu familia. ¿No te gustaría que el Señor rompiera esas cadenas? ¿No te gustaría que el Señor rompiera esas ataduras en tu corazón? Tal vez estás escuchando este mensaje, querido amigo, y tú dices, en realidad yo quisiera ser libre y quisiera que Dios rompiera la cadena del alcoholismo, esa cadena de la drogadicción, esa cadena de la pornografía, esa cadena del odio, del resentimiento. Lo que tú necesitas es conocer a Cristo Jesús, el único que rompe cadenas y que puede liberarte de la esclavitud del pecado. Lo que tú necesitas es confiar
en Dios. Y hoy quiero presentarte a Cristo y quiero decirte que el mismo Dios que liberó a Pedro y rompió sus cadenas y abrió todas esas puertas para que él pudiera ser libre y pudiera ver la luz de un nuevo día, otra vez es Cristo. Cristo Jesús te ama. Él murió en la cruz del Calvario para darte vida y vida en abundancia. Murió, se puso en tu lugar y en el mío, en el lugar que tú y yo deberíamos de haber estado, en el castigo eterno, en la crucifixión, en la muerte. Pero Él tomó nuestro lugar, Él tomó nuestra posición y nos amó tanto que Él se puso en lugar tuyo para darte vida. Y hoy quiere el Señor liberarte, hoy quiere Dios, Jesucristo quiere romper tus cadenas. Lo único que necesitas es abrir tu corazón. Lo único que necesitas es decirle en verdad: Señor Jesús, te acepto, te recibo, creo que tú puedes liberarme, creo que tú puedes romper mis cadenas. Lo único que necesitas es creer y poner tu confianza en Dios. ¿No te gustaría recibir a Cristo en este día? ¿No te gustaría abrir tu corazón y ser libre de tus cadenas? Esas cadenas que por años te han esclavizado. El orgullo, la soberbia, los vicios, el alcohol, las maldiciones, el ocultismo, la hechicería, la pornografía, el alcoholismo, la drogadicción, el pandillerismo. Tantas cosas que hay en la vida de una persona que necesita conocer a Cristo. Nota lo que la Biblia dice. Si tú no conoces a Cristo, yo quiero decirte que abras tu corazón a Él, que le clames con todo tu corazón. Ahí donde estás, dile: Señor Jesucristo, perdona mis pecados. Ahí donde te encuentras, dile: Señor, de verdad, libérame, sálvame, creo en ti. Arrepiéntete de tus pecados, arrepiéntete. Y dile al Señor que estás arrepentido verdaderamente. ¿Sabe lo que sucede, hermano? Querido amigo, querido hermano. Cuando Pedro es liberado, llega a la casa de María, ¿sí? La que era mamá de Juan Marcos. Llega a la casa, ahí donde estaba la iglesia, los hermanos orando por Pedro. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, al escuchar una muchacha llamada Rode, la cual, cuando reconoció la voz de Pedro, dice la Biblia, de gozo no abrió la puerta. Venían persiguiendo a Pedro. Pedro venía huyendo de los que esperaban matarle, azotarle. Y Dios contesta la oración y la petición de la iglesia. Dios contesta la oración, la petición de la iglesia. Y de alguna forma la iglesia estaba orando. Y esta muchacha Rode, cuando escucha la voz de Pedro, oye, de gozo de que Dios había contestado la petición, no abre la puerta, se quedó, ¿verdad? Dice que la cual, cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Y ellos le dijeron: estás loca. Pero ella aseguraba de que así era. Entonces ellos decían: es un ángel. Mas Pedro persistía en llamar, y cuando abrieron le vieron, se quedaron atónitos. Pero él, haciéndoles con la mano la señal que callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel. Y dijo: haced saber esto a Jacobo y a los hermanos. Y salió y se fue a otro lugar. Hermanos, la Biblia nos dice, nos enseña en esta tarde, la Biblia nos enseña cómo Pedro les contó a la iglesia de cómo había sido liberado. ¿No te gustaría contarle a tus familiares, contarle a tus amigos de cómo el Señor te liberó, de cómo el Señor te rompió tus cadenas y te sacó de la oscuridad, de la esclavitud? Hoy tienes la oportunidad, así que te invito a que recibas a Cristo si no has recibido a Cristo. Si tú ya eres cristiano, te invito a que sigas confiando, porque aunque eres cristiano, muchas de las veces llegan cosas de las cuales no podemos zafarnos. Y necesitamos la oración de otros, y necesitamos la oración de nosotros mismos. Quiero que te quedes con este mensaje. Cristo tiene poder para romper cadenas. La oración es poderosa para romper cadenas. Si tú estás pasando por alguna dificultad, si tú estás pasando por algún momento difícil, hoy quiero animarte, hermano. Hoy quiero animarte que sigas confiando, que sigas creyendo en que Cristo rompe cadenas. Esas cadenas no tienen por qué estar ahí ya. No tienen por qué estar más tiempo contigo. Tú eres un hijo de Dios.
y tienes que ser libre de toda cadena. Clama a Dios. Si tú no conoces a Cristo, estás escuchando este video, estás viendo este video, acepta a Cristo como te lo dije anteriormente. Él te ama y quiere que abras tu corazón. Pídele que entre en tu corazón ahí y acepta el regalo de la salvación que Él te da. Que el Señor te bendiga. Espero que la gracia y el poder de Dios esté sobre ti y sobre toda tu familia. No olvides suscribirte a este canal. No olvides activar la campanita para que puedas recibir las notificaciones de más videos. Que el Señor te bendiga. El pastor Noé Muñiz te aprecia. Hasta la próxima.